Bien, en el día de hoy pretendemos cubrir Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ese es el orden. Lo vamos a hacer Proverbios, Cantares y Eclesiastés. Bien, vamos en primer lugar al libro de Proverbios. Ese nombre viene de su propio título. En 3 ocasiones en el mismo libro se habla acerca de los proverbios de Salomón. Y la palabra proverbio proviene de una raíz que significa paralelo o similar. Es como si fuera una comparación. De ahí que el proverbio sea una descripción a manera de comparación. Ahora, no debemos pensar que los proverbios no existían antes de Salomón. Yo creo que desde que el mundo es mundo han existido proverbios. Usted puede compararlo a una palabra mucho más común para nosotros, refrán. Un proverbio es un refrán. Lo que pasa es que los que tenemos en las Escrituras son inspirados por Dios. Pero desde mucho antes vemos en el pueblo de Dios usando proverbios. Por ejemplo, en el libro de Samuel 24:13, cuando David corta el borde del manto de Saúl y luego habla con él le cita un proverbio. Un proverbio que no era inspirado, sencillamente le cita un proverbio que era conocido. Y en el libro de Job, en la discusión que tenían filosófica ellos, con frecuencia apelan a proverbios de la época. Ahora, mis hermanos, piensen en esto. ¿A quién pertenece la verdad? La verdad pertenece a Dios. Así que todo proverbio verdadero representa bien a Dios. Esto no significa que sea inspirado. Pero si la verdad es de Dios, todo proverbio que tenga un contenido veraz es parte de la imagen de Dios en el hombre que le dio inteligencia y sabiduría para componerlos. Era importantísimo esto de los proverbios porque a veces uno juzga esa época a la luz de la nuestra. Ellos no andaban cada uno con una Biblia en su mano. No era como nosotros que tenemos posiblemente más de una versión de las Escrituras. No era común tener los escritos, número 1. Número 2, muchas personas no sabían leer. No conocían las Escrituras, no conocían los manuscritos. Así que los proverbios tenían la virtud de encerrar grandes verdades, grandes enseñanzas expresadas de una manera concisa, de una manera breve, que servían para fortalecer la educación oral de aquel tiempo. Era muy común que el temor de Dios, los principios acerca de Dios se traspasaran de manera oral. Una vez más, nosotros tenemos un privilegio grandísimo. Desde que nuestros hijos aprenden a leer, nosotros nos reunimos, antes de que aprendan a leer. Pero desde que aprenden a leer, en el tiempo de devoción familiar, empiezan a leer las Escrituras. Y uno va a esta porción, va a aquella porción. Eso ni pensarlo para esta época. Porque no existían esos manuscritos para todo el mundo, número 1. Y número 2, como dije, no se supone que una gran mayoría de ellos sabía leer. Así que la mejor forma de enseñar y traspasar esas enseñanzas era a través de enunciados simples y precisos, pero de gran profundidad y que fueran fáciles de recordar. En el tiempo de Cristo, nosotros vemos que Él también mencionó algunos proverbios, no necesariamente bíblicos. En un momento determinado, el Señor de Jesucristo dice: tú me dirás, médico, cúrate a ti mismo. Eso es un proverbio, eso es un refrán. Y también en Mateo 13:57 dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Son proverbios que enseñan verdades. Nosotros como cultura tenemos proverbios. Y yo creo que es difícil pensar en una cultura que no los tenga. ¿Alguien recuerda alguno de los tantos proverbios dominicanos? Ese mismo me vino a mí a la mente ahora mismo. A ver, no, por si tenía una televisión ahí. Ese mismo me acaba de venir. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Yo recuerdo un pastor que una vez lo espiritualizó y en un sermón dijo: camarón que se duerme, se lo lleva el diablo.
Digo, bueno, espérate, ya está tomando un proverbio típico y te lo está espiritualizando. Pero hay muchísimos. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y hay muchos que tienen apoyo bíblico. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con sabios, sabio será, más que el que se junta con necios será quebrantado. De tal palo, tal astilla. ¿Tú lo dices por alguna razón particular, Iris? El que anda con cojos al año cojea. O dice uno, hay otro que dice, para un pleito se necesitan dos. ¿Cuál sería el equivalente bíblico? Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Ven? Entonces, los que son inspirados, que nosotros podemos decir que son sancionados, que son ratificados por Dios como totalmente verdaderos, son lo que nosotros tenemos en las Escrituras. El apóstol Pablo también lo vemos citando proverbios. En un momento determinado, en 1 Corintios 15, dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese es un proverbio de la época. Y cuando estaba en Atenas, en aquel lugar donde había muchísimos dioses, él citó también un proverbio diciendo, como uno de sus poetas dijo, linaje suyo somos. Así que son inherentes a la vida particular del hombre. Por otro lado, cuando hablamos de los autores de los proverbios, en 3 ocasiones se dice que son proverbios de Salomón. Y en una de ellas, en el capítulo 25:1, se dice que fueron compilados por los hombres de Ezequías. Eso fue varios años después de Salomón. Así que nosotros podemos mencionar a Salomón, que en Primera de Reyes 4:31-32 dice que compuso muchísimos proverbios. Dice este texto que Salomón compuso 3,000 proverbios. Nosotros no los tenemos todos. El Señor eligió cuáles Él iba a dejar como su palabra. Pero nosotros tenemos también un par de autores más en los últimos capítulos. En el capítulo 30, ¿qué dice? Las palabras de Agur. Y en el capítulo 31, que no es todo el capítulo 31, pero una parte que es la más conocida, ¿cuál es? La mujer virtuosa. Bueno, eso no es de Salomón, eso es de Lemuel. Esos son los autores. Salomón en su mayor parte, y puede ser no solamente que fuera una autoría de Salomón, sino también que él los compilara. Es decir, que fueran proverbios también escogidos por ahí y él los añadiera. Así que mis hermanos, podemos mencionar o pensar en al menos 3. Hay otras partes que dice que estos son proverbios de hombres sabios, lo que nos puede indicar que Salomón compiló. Por ejemplo, en 24:23 habla acerca de hombres sabios que escribieron esos proverbios. O sea que es parte también de la labor de Salomón, no solamente suyos, algunos compilados, Agur y Lemuel. ¿Cuál es el tema central que trata el libro de Proverbios? Bueno, sucede como con los salmos. Uno no puede expresar un tema así porque trata tantas cosas diferentes. Sin embargo, si queremos englobarlo en una definición que abarque el libro completo, pudiéramos decir algo como esto. El tema central son dichos sabios acerca de los asuntos prácticos de la vida cotidiana, enfatizando el temor del Señor. Enfatizando el temor del Señor. Dichos prácticos de la vida cotidiana. En ese sentido, yo pudiera decirles que en mi caso particular es uno de mis libros preferidos de las Escrituras. Porque cuánta sabiduría práctica. Y claro que es importante conocer los aspectos profundos de Dios, de su palabra. Claro que es importante. Pero al mismo tiempo no hacemos nada con conocer todo eso si eso no se traduce en acciones en nuestras vidas prácticas. Y esa es la parte que me encanta de Proverbios, que Proverbios de una manera inspirada nos dice cómo esas grandes verdades deben verse mientras nosotros vivimos cada día. De hecho, cuando uno está criando, los proverbios son una fuente excepcional de enseñanza.
Uno puede ir por los proverbios y enseñarle a sus hijos tantas y tantas cosas que posiblemente no encontraría en otros lugares de las Escrituras, porque toma detalles particulares. Evidentemente, estamos hablando de sabiduría. Los libros de Proverbios y de Eclesiastés, aparte de estar clasificados entre los poéticos, son libros también conocidos como libros sapienciales, es decir, libros de sabiduría. Porque aunque tienen dos enfoques totalmente diferentes, Proverbios y Eclesiastés, por ejemplo, pero son libros que nos dan la sabiduría que necesitamos para manejarnos en los asuntos de la vida práctica. Y en este sentido nosotros podemos pensar en un texto clave o en dos textos claves que se convierten en una sola expresión, porque ambos dicen lo mismo y podemos decir que todo el libro de Proverbios está edificado sobre esta verdad. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, para citarlo en las Américas. Pues eso no solamente lo dice en 1:7, sino también en 9:10. Y toda esa sabiduría práctica no está basada solamente en reglas morales para la vida. No, toda esa sabiduría práctica está basada en el temor del Señor, que a fin de cuentas es el todo del hombre. Así que nosotros podemos, con lo que hemos dicho, decir cuáles son los propósitos del libro de Proverbios. En primer lugar, vemos que es un propósito docente. Tiene el propósito de enseñar sabiduría práctica a la gente y especialmente a los jóvenes que están entrando en un mundo adulto. ¿Y por qué decimos eso? ¿Cuál es una de las palabras que aparece con mucha frecuencia? Hijo mío, hijo mío, hijo mío. Es evidente que el contexto es el de un padre enseñando sabiduría práctica a sus hijos. Hijo mío, no hagas esto. Hijo mío, haces lo otro. Hijo mío. Por eso es que digo que es espectacular para padres criando, es espectacular para jóvenes. Porque de ahí van a encontrar la voluntad de Dios expresada de una manera muy llana, muy clara, muy práctica. El mismo libro dice al inicio, en el capítulo 1, los versículos 2-7, que es para entender sabiduría y doctrina. El propósito es llenar de sabiduría práctica a todos, especialmente al joven, para que sepa cómo debe conducirse en el temor del Señor. Pero por otro lado, y relacionado con lo anterior, tiene como propósito enseñar que la verdadera sabiduría no consiste en la contemplación de los principios abstractos que gobiernan el universo, sino en una relación de conocimiento reverente en Dios que se traduce en una conducta de acuerdo con este conocimiento. En otras palabras, la sabiduría de Proverbios es totalmente diferente a la sabiduría de los griegos. Usted se va a la filosofía griega y usted tiene que sentarse para leer. Eso no se puede leer parado ni rápido. Hay que darle para adelante y para atrás para entender qué es lo que estos tipos están tratando de decir. Y mucho de eso tiene sentido, otros no, porque son hombres sencillamente tratando de encontrar el significado de la vida por su propia observación. Algo que más adelante veremos en Eclesiastés que es imposible. Pero esto es Dios enseñándonos en qué consiste la verdadera sabiduría. No es en estar elucubrando. De hecho, en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones se habla, dejen de estar discutiendo de genealogía y de cosas. Usted ha visto esos creyentes, sobre todo jóvenes, no exclusivamente. Pero hay creyentes que les encanta empezar a buscar todos los periquitos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos fue dada para que seamos más santos, no para que fuéramos más inteligentes. Es para que se traduzca en forma de vida de una manera que agrade al Señor. ¿Cómo se agrupa el libro de Proverbios? Son tantos los temas que trata que es difícil uno hacer una especie de bosquejo. En ese sentido, podemos decir que el contenido de los proverbios se refiere mayormente a las relaciones personales con Dios y con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo como vecinos, como empleados, en el uso del tiempo. Todo ese tipo de temas los trata el libro de Proverbios.
Como ya dijimos, trata acerca de la sabiduría. Pero también el libro de Proverbios trata muchísimo acerca de la familia. Enfatiza la fidelidad conyugal. Esposos deben ser fieles a sus cónyuges. Muestra cómo la sabiduría del esposo es importante para la estabilidad del matrimonio. Muestra cómo los padres deben criar. Al menos 4 textos nos hablan acerca del uso de la vara, algo tan en desuso en el día de hoy. Después los padres se andan preguntando por qué es que los hijos andan por ahí de una manera incontrolable. Porque ellos han creído, los padres han creído las opiniones de los expertos, como si los expertos fueran a saber más que Dios. Como si los principios de Dios acerca de la crianza estuvieran obsoletos porque hace mucho tiempo. Olvidando que la palabra de Dios es inmutable, que vive y permanece para siempre. Nos habla acerca de la importancia de que los hijos obedezcan a los padres. Es un tema recurrente, vez tras vez. Hijo, no te creas que te la sabes toda. Obedece a tu padre, sigue las instrucciones de tu madre. O sea que habla mucho acerca de la familia. Pero es importantísimo, habla acerca de las buenas amistades. Acerca de las buenas amistades. Eso era algo a lo que yo estaba supuesto a predicar en el día de hoy. Sin embargo, lamentablemente por la triste situación que se nos dio el jueves, pues tuve que cambiar el sermón. Pero en algún momento volveré allí. Pero los proverbios hablan muchísimo acerca de los buenos amigos. Díganme si es importante o no para los jóvenes este libro. Uno de los principales problemas de los jóvenes es que son totalmente simples a la hora de elegir amistades. Y cuando se le mete en la cabeza una amistad que no le conviene, miren, es difícil sacárselo. Los padres le dicen de todo y siempre piensan que son los padres que están viendo donde no hay, que ellos no lo conocen. Y uno mirando todo lo que la mala influencia hace. Eso lo dice, Proverbios habla muchísimo al respecto. Acerca del buen amigo. ¿Cuál es la realidad del buen amigo? El buen amigo no es el que te dice que sí a todo. El buen amigo es el que es capaz de amonestarte. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Sin embargo, ¿qué sucede de chiquito? De chiquito usted ve a los niñitos que quieren jugar una cosa, el otro otra. Y si no le hacen caso, pues yo no voy a ser tu amiguito. ¿Te han visto eso, verdad? Eso es común. O sea, tú no vas a ser mi amiguito porque yo no quiero hacer lo que tú quieres. Eso no es una buena amistad. Enseña a sus hijos pequeños desde el principio que una buena amistad basada en que lo que el otro quiera, deja eso, que eso no conviene. Las amistades son incondicionales y hay que respetar cada uno lo que tiene sus propias decisiones. No es para manipular. Todo eso lo habla Proverbios. El poder de las palabras. No, porque las palabras se van al aire. No, las palabras son como golpes de espadas. Las palabras penetran. Las palabras hacen daño, las palabras corrompen. Y nos dice que deben ser pocas, que deben ser oportunas, que deben ser honestas. Todo eso tenemos en el libro de Proverbios. Nos habla acerca del perezoso. Esos que acostumbran a usar, esos que hoy se llama con una palabra muy... en mi juventud no existía y si existía no se usaba. Esos que hoy les gusta procrastinar. ¿Verdad? Que la palabrita como me dio. Bueno, esa palabra es relativamente reciente. No, que a mí me gusta mucho procrastinar. ¿Saben lo que significa eso? Que usted lo deja para después. Y si es estudiar, lo deja para después, al final no hace la tarea. Y si es un proyecto, lo deja para después, al final no. Si es un trabajo, lo deja para después y después anda diciendo que se cogieron con usted en el trabajo. No. Es que no hiciste lo que tenías que hacer. Y Proverbios habla continuamente acerca del perezoso. Dice, no seas como el perezoso que se queda ahí en la cama y da vuelta y vuelta, como las puertas giran sobre una bisagra. Así está el perezoso, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no hace nada. Y luego enfatiza muchísimo la negligencia y la diligencia. Son muchos los contrastes. La negligencia, no, la diligencia, la mano del diligente será prosperada. Son aspectos prácticos e importantes de la vida cotidiana. La mujer virtuosa,
Eso es algo muy conocido. Eso debe conocerlo toda mujer para saber qué es lo que Dios espera de ella. Pero eso debe conocerlo todo varón. Porque los varones se alocan desde que ven un cuerpecito bonito. Y se olvidan que eso es solamente la carrocería. Que la realidad es lo que está adentro. Y por eso es que se meten en tantos problemas. Porque hay muchísimas muchachas buenas creyentes, pero a ellos les llama la atención una que tiene su cabeza en otra cosa. Y después dicen, ay, pero yo sí tengo mala suerte. A mí se me fue mal. No fue mala suerte, mi hijo. Fue que tú no hiciste caso de los consejos. De los consejos de la Escritura primero. Y luego de los consejos de tus padres y de aquellos que estaban para ayudarte. Así que mis hermanos, todos estos temas están allí en Proverbios y son dados a nosotros para que aprendamos por la experiencia de hombres sabios que basan su sabiduría en el consejo de Dios. Así que, ¿qué lecciones podemos aprender del libro de Proverbios? Bueno, que Dios es la única fuente de sabiduría. Debemos validar la palabra de Dios, nuestras vidas con la palabra de Dios, no con nuestros gustos y deseos. Es interesante que esta es la conclusión a la que Salomón llega más adelante. Más adelante, en el libro de Eclesiastés, esperamos llegar ahí, una de las conclusiones de Salomón es, mira, olvídate de buscar la sabiduría fuera de Dios. Yo lo hice y no encontré nada. Nada. Al final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Tú puedes tirar muchísima patada voladora y hacer muchísima maroma y piruetas para tratar de vivir conforme a tu voluntad. No importa lo que hagas, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Porque no hay prosperidad ni felicidad fuera de Dios. La sabiduría de Dios es la que conduce allí. El propósito de nuestra vida en la tierra no es ser felices, sino glorificar a Dios. Entonces Dios quiere que seamos infelices. No, eso es lo genial. Que Dios, como un bono, hace que la felicidad se encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. El problema es que la felicidad no debe ser una meta. La felicidad es un resultado. Es un resultado de la meta. ¿Cuál es la meta? Que nosotros podamos vivir honrando, glorificando a Dios, viviendo para Él, viviendo para su gloria. Ese es el punto. Dios quiere que seamos felices, pero nos diseñó de tal manera que solo lo seremos cuando le adoramos y lo obedecemos. Por eso Eclesiastés termina diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por otro lado, en Proverbios aprendemos el énfasis que Dios hace sobre el deber de los padres para instruir a sus hijos y guiarlos a una vida sabia basada en el temor de Dios. Y mis hermanos, como pastor tengo que decir, y no lo estoy diciendo ahora, tengo que decir que a lo largo de toda mi vida he visto eso, y eso no ha cambiado, posiblemente se ha aumentado. Pero tengo que decir, mis hermanos, como pastor, que tristemente vemos un número considerable de padres que pueden tener la palabra de Dios en su boca, pero que sus vidas no necesariamente están de acuerdo con lo que están diciendo. Pastor, pero si están en pecado, entonces tráiganlo aquí a la iglesia para disciplina. No, es que no estamos hablando de que están haciendo aquello mal, es que no están haciendo aquello bien. Es que una cosa es tú decir a tus hijos que Dios es lo más importante, y otra cosa que tu hijo te ve que a ti lo que más te interesa es la prosperidad, la comodidad, los hobbies, tus propios proyectos. Eso no hay forma. Tus hijos viven contigo, tú puedes decir lo que tú quieras. Y como siempre digo, el lugar más fácil para ser un buen creyente es aquí. Este es el lugar más fácil, aquí todos podemos ser buenos creyentes. Ahora, donde se tiene que ser buen creyente es en el hogar, donde la gente no nos está viendo y nosotros nos mostramos tal como somos. Es ahí que nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo. Es ahí que nosotros tenemos que ejemplificarle a Cristo a nuestros hijos. Porque saben que nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Tú puedes decir lo que tú quieras y debes decir lo que la palabra dice. Pero si nuestras vidas no lo apoyan, le enseñamos a nuestros hijos que el cristianismo es una religión hipócrita. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que enseñar y modelar. Enseñarles por precepto y enseñarles por ejemplo. Y otra cosa que aprendemos en el libro de Proverbios es
que la realidad, la vigencia de la ley de la siembra y la cosecha. Esta es una ley tan clara, es una ley tan evidente. Sin embargo, cuando hablamos de lo espiritual, es como si nosotros no lo viéramos. ¿Qué dice esa ley? Oigan qué claro. Esa ley dice que tú cosechas lo que tú siembras. Pero eso no es claro. O eso dice que si tú en tu casa sembraste tomate porque tú quieres un huerto, se supone que tú estás esperando que crezcan tomate, ¿verdad? De hecho, si nosotros conociéramos a alguien que siembra tomate y después se queja porque él lo que quería era pepino, a menos que sea una persona muy cercana a nosotros no diríamos nada, pero por dentro diríamos, debe estar medio loco. Porque como tú pretendes sembrar semilla de tomate y que te salgan mata de pepino, ¿verdad que sí? Muy claro. Ay, pero cuando pasamos al plano espiritual es como que la sabiduría se pierde, es como que empezamos a chipear, se empiezan a quemar los silibines de la cabeza, porque nosotros queremos vivir de tal manera desobedeciendo a Dios, pero nosotros queremos cosechar las cosas y las promesas de Dios que están asociadas a sus verdades. Y los proverbios están llenos de eso. Los proverbios de Dios, los proverbios dicen, el que hace esto, cosecha esto. El que hace esto, tú cosechas esto, cosecha esto bueno. Tú siembras esto, cosecha esto bueno. Tú cosechas esto, tú siembras esto, cosecha esto malo. Obvio. Pero ¿qué estamos nosotros cansados de ver? A personas que quieren cosechar lo que no han estado sembrando. Lo que no han estado sembrando. Todos los fines de semana hay un evento. Todos los fines de semana hay una gozadera. Y tus hijos crecen desapegados de una iglesia local. Bueno, pero el Señor está en todas partes. Sí, eso es lo genial, que tenemos respuesta para todo. Y después cuando tus hijos crecen y no les interesa la iglesia local, tú dices, ay, pues me salió malo. Es verdad que hay hijos que criados con todas las de la ley, su corazón se inclina hacia el mal. Pero tú y yo tenemos que estar seguros que es por su pecado, no por nuestra irresponsabilidad. Así que la ley de la siembra y la cosecha se aplica a toda nuestra vida. Eso es básicamente Proverbios. Hablemos ahora un poquito acerca del libro de Cantares. Nosotros lo conocemos como Cantar de los Cantares. Y cuando empieza diciendo, este es el cantar de los cantares, la traducción también pudiera ser, este es el mejor de los cantares. Cuando dice cantar de los cantares, de todos los cantares, este es el mejor, este es el mayor. El autor de Cantares se le atribuye a Salomón. ¿Por qué? Porque desde el principio dice, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. De hecho, en el primer libro de Reyes, 4:32, el mismo que había dicho la gran cantidad, los miles de proverbios que Salomón había escrito, ese mismo texto dice allí que Salomón escribió 1005 cantares. ¿Y dónde están los 1004 siguientes? No sabemos, pero no fueron inspirados. Y este es inspirado, y precisamente por eso, como es inspirado, es el Cantar de los Cantares. Porque este es inspirado. ¿Cuándo se escribió? Algunos piensan que Salomón pudo haberlo escrito para el 960 a.C., durante su juventud y antes de escoger sus 1000 mujeres. Porque sería un poquito incompatible lo que aquí se encuentra cuando tú tienes 1000 mujeres. O sea, ¿a cuál de ellas que tú le estás escribiendo eso? Entonces por eso se asume que él escribió el Cantar de los Cantares en su juventud. Y es interesante que refleja la época de Salomón, porque él habla en el Cantar de los Cantares mencionando regiones de Israel de diferentes lugares, Jerusalén, el Carmelo, Líbano, Hermón, que reflejan que el reino todavía no se había dividido. Por otro lado, es interesante cómo en este libro el autor demuestra un gran conocimiento acerca de animales y de plantas exóticas. Se mencionan cerca de 15 variedades de animales y 21 variedades de plantas. ¿Por qué? Porque es un escenario campestre. Es un escenario donde el esposo parece que es de una corte y la esposa parece que es del campo. ¿Cuál es el tema central? Bueno, mis hermanos, aunque ha habido muchos
dificultades en la interpretación a lo largo de los años, lo cierto es que este es un poema de amor y de cortejo. Se le canta y se exalta el amor del esposo y la esposa, y se hace esto en forma de diálogos y monólogos. El libro presenta los anhelos de los esposos de estar juntos, los encuentros de ellos con mutuos elogios y también una pasión mutua. Así que no hay que buscarle la quinta pata al gato. El tema del libro de Cantares es el amor del esposo y la esposa. De hecho, una palabra clave que aparece en un libro tan corto 32 veces es amado. Amado, amada. ¿Has visto a mi amado? ¿Has visto a mi amada? Ahora, este libro no ha estado exento de dificultades. ¿Por qué? En primer lugar, se ha puesto en duda en el pasado su canonicidad. ¿Qué significa esto? Bueno, si se pone en duda su canonicidad, se está diciendo que no pertenece al canon de las Escrituras, que es la lista de los libros inspirados. Algunos han puesto en duda la inspiración del libro de Cantares. Y esto al menos por 3 razones. En primer lugar, porque es muy obvio y evidente que su contenido es altamente erótico y sensual. Eso es claro. Usted no se puede poner a inventar. Si usted quiere quitar eso de ahí o variarlo, va a dar muchísimas peripecias y va a terminar diciendo una tontería. Eso es claro. En segundo lugar, ponen también en duda su inspiración porque en el libro no aparece la palabra Dios en ningún lugar. Ni Dios ni Señor, nada. Y en tercer lugar, lo ponen en duda también porque Cantares no es citado en ningún lugar del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor? Bueno, en primer lugar, el hecho de que un libro tenga un contenido erótico no invalida su canonicidad, pues otros textos de las Escrituras hacen alusiones similares. Permítanme leer el Salmo 45, por ejemplo, solamente para dar una muestrecita. Salmo 45, versículos 10 y 11. Dice: escucha, hijo, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él porque él es tu Señor. Escucha, hija. Escucha, hija. Yo estaba diciendo, ¿y qué pasó aquí? Que leí mal. Escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. Y luego dice, entonces el rey deseará tu hermosura. No es que fíjense, no dice apreciará tu hermosura. Dice deseará tu hermosura. Proverbios 5, versículos 18 y 19. Miren, es la Biblia que estoy buscando, ¿verdad? Para que después no hagan así para ver si es verdad que es en la Biblia. Sí, porque a veces nosotros tenemos prejuicios y trasladamos nuestros prejuicios a las Escrituras. Y debemos de ir a las Escrituras sin prejuicio porque es la fuente de toda verdad. Proverbios 5, 18 y 19. Dice: sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y su amor te embriague para siempre. Y entonces, a mí no se me olvida, hace muchos años atrás el pastor Eduardo Saladín dio una charla acerca de la intimidad en el matrimonio. Y una vez yo la busqué y me dio curiosidad y digo, déjame ver los comentarios. Y a mí no se me olvida una mujer escribiendo en los comentarios, ¿y por qué usan la Biblia para hablar de estas cosas? Y yo me sonreía solo y decía, porque la Biblia habla de estas cosas. Porque la intimidad en el matrimonio no la creó el diablo, la creó Dios. Ese es el punto. Entonces, no metamos nuestros prejuicios a la Biblia, aprendamos de la Biblia más bien. Por otro lado, hay otros libros que tampoco mencionan a Dios. Por ejemplo, ¿cuál? Esther. El libro de Dios no aparece en el libro de Esther, aunque su presencia aparece de cabo a rabo. Pero no aparece su nombre. Y no decimos que el libro de Esther no es inspirado. Por otro lado,
el canon del Antiguo Testamento, es decir, la lista de libros inspirados del Antiguo Testamento, se concluyó 400 años antes del Nuevo Testamento. Y no existe un principio en ningún lugar que exija que un libro debe ser citado en el Nuevo para ser canonizado. O sea, el Nuevo todavía no había sido escrito, cuando ya el libro había sido admitido como inspirado. El hecho de que no se cite en el Nuevo Testamento no es un argumento para decir que no es inspirado, porque eso hace tiempo que ya había sido establecido por el pueblo de Dios. Y un argumento muy fuerte es que el libro de Cantares siempre formó parte del canon. Cuando se formó la lista de libros inspirados del Antiguo Testamento, este libro siempre estuvo allí. Y cuando se tradujo, se hizo la versión griega, la Septuaginta, se incluyó Cantares porque estaba allí. Ahora, ¿qué acerca de su interpretación? Bueno, mis hermanos, por el lenguaje poético de Cantares y su tema erótico, no es sorprendente que este libro tenga tantas interpretaciones diferentes. A lo largo de los siglos ha sucedido eso, mis hermanos, pero eso sucede hoy día. La cultura dicta una cosmovisión. Y muchas veces el pueblo de Dios comete el gravísimo error de querer adaptar la escritura a la cosmovisión. Eso es lo más insensato que se puede hacer. Se hace cada vez. Yo les he mencionado en otras ocasiones. Sale y se pone en boga la teoría de la evolución y ahí sale el pueblo de Dios a querer reinterpretar Génesis 1 y 2. Toma fuerza el movimiento de liberación femenina y ahí sale el reguero de creyentes a querer establecer pastoras en el ministerio. Cosa que nunca se había discutido. ¿Qué es eso? Fruto de la cosmovisión. Ahora hay una presión súper fuerte para aceptar la homosexualidad como algo normal. Y ahí está otra vez los que dicen ser cristianos queriendo reinterpretar la escritura. No, mis hermanos, cuando nosotros tenemos una opinión de algo y vamos a la escritura y dice lo contrario, no empecemos a buscarle cosas. El que está mal somos nosotros, somos tú y yo. Es muy difícil entender eso. Si tú vas a la escritura y la escritura dice algo totalmente contrario a lo que tú piensas, no empieces a inventar y a buscar cómo que la escritura no dice eso, sino lo que tú quieres que diga. Dice lo que dice y es la palabra de Dios. Así que nosotros pensamos que la interpretación correcta es la natural o literal. Nosotros creemos que Cantares debe ser interpretado literalmente dentro de su contexto poético. Es un canto referido al amor entre esposo y esposa. Claro que hay algunas cosas que son difíciles de entender. Mis hermanos, el lenguaje... Estamos hablando de una cultura diferente a la nuestra. Vamos a empezar por ahí. Pero vamos a empezar a seguir por la cantidad de años de diferencia. Y yo supongo que a usted le pasará como a mí. Cuando yo veo los piropos que se tiran el esposo y la esposa, a mí no me parecen como muy, ¿verdad? Como, bueno, está bien. Yo supongo que en esa época serían buenísimos. Tu cuello es como la torre de marfil. No sé, ¿te imaginas que hoy día un esposo le diga a una esposa, óyeme, mi amor, ese cuello tuyo es como la torre inclinada de Pisa? Es como un piropo como medio, ¿verdad? Pero yo también he pensado, si dentro de 1000 años se encuentra un libro con piropos dominicanos decentes, que yo he escuchado muchos piropos dominicanos decentes, que a veces hasta me río por lo ingeniosos que son, ¿usted cree que se van a entender así? No, hay una diferencia de cultura, hay una diferencia, una distancia. Pero habiendo dicho eso, es evidente que es el amor del esposo y la esposa. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de este libro? Bueno, permítame mencionar dos. En primer lugar, si el Espíritu Santo ha incluido en la palabra revelada un libro para describir de una manera tan detallada la pasión amorosa en medio de una pareja de esposos, entonces debemos entender que el matrimonio y la fidelidad matrimonial es un asunto serio e importante para Dios. Dios fue el que creó el matrimonio. Dios fue el que creó la intimidad sexual. Por lo tanto, ambas cosas son santas, puras y buenas. Pero en segundo lugar, si el Espíritu Santo ha inspirado al autor a escribir sobre este tema, nos enseña
que el placer sexual dentro del matrimonio es un regalo de Dios y el Señor se agrada en que nos regocijemos con nuestra pareja. Si usted va al libro de Proverbios, capítulo 5, versículos 15, 18 y 19, del cual leímos, es evidente que este padre está dando instrucciones a su hijo. Regocíjate con la mujer de tu juventud, no te pongas, ya lo estoy dominicanizando, no te pongas de loco viejo a estar resolviendo con cualquier mujer por ahí. Muy dominicano, ¿verdad? Pero yo quiero estar seguro de que me estás entendiendo. Tú tienes tu esposa. Regocíjense el uno con el otro, porque Dios lo diseñó así. Y eso lo dice su palabra inspirada. Bien, en los minutos que me quedan, entonces vamos a hablar un poquito de Eclesiastés. Eclesiastés. En el Antiguo Testamento, el libro se llamaba Cogelet, que significaba como el ministerio del predicador. Con el tiempo llegó a significar el mismo predicador. Cuando se traduce a la Septuaginta, cuando se traduce al griego, la traducción es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Cuando usted coge el nombre de algo en el mismo idioma y lo incorpora al idioma suyo. Si usted habla entre los puertorriqueños, por ejemplo, ¿saben lo que es una transliteración? Los puertorriqueños no conocen el color marrón. ¿Cuál color es el que ellos conocen? El brown. ¿Es una palabra inglesa? Sí, pero ellos no la traducen. Ellos la usan. Y si es un marrón tenue, ¿saben qué color es? Un browncito. ¿Qué le parece? Bueno, eso es una transliteración. Eso es tomar del idioma original la palabra y no traducirla, sino incorporarla al idioma. Así que la palabra, el nombre que se le puso al libro en la Septuaginta, el nombre griego es Eclesiastés. Y de ahí es que sale el nuestro, Eclesiastés, que es una palabra que significa predicador. ¿Y saben de qué otra palabra griega se deriva? De la palabra eclesia. Eclesiastés, eclesia. ¿Y qué es eclesia? Iglesia. ¿Y qué significa eclesia? Una asamblea reunida. Así que Eclesiastés es aquel que predica a una asamblea reunida. Por eso se habla acerca de el predicador en el libro de Eclesiastés. Se cree que el autor es Salomón, aunque existen ciertas objeciones. Algunos se resisten a pensar que es Salomón. Primero, porque el libro no lo dice. El libro no especifica el nombre de Salomón. Otros dicen que hay una diferencia de estilo con Proverbios y Cantares, lo cual es cierto. Otros dicen que Eclesiastés 1:16 parece indicar que antes de Saúl hubo muchos reyes, porque él habla de todos los que tuvieron sabiduría antes de mí. Pero nosotros sabemos que antes de Salomón, ¿cuántos reyes hubo? 2, Saúl y David. Por otro lado, Eclesiastés 1:12 en nuestras Reinas Valeras se traduce: yo fui rey en Jerusalén. ¿Qué impresión da? Bueno, que él está escribiendo y ya él no lo era en ese momento. Pero cuando él fue rey hasta que murió. No hubo un momento en que él se retiró del reinado. Él fue rey todo el tiempo. Y por otro lado, y esto también es algo que causa dificultades. No, esta parte no, perdón, me confundí. Pero por otro lado, el libro presenta un panorama como de desdichas, de infortunios, cuando lo cierto es que su época fue una época de prosperidad. Esos son los argumentos para decir que no fue Salomón. Ahora permítanme contestarlos brevemente uno por uno. En primer lugar, el versículo 1 del libro indica que el autor fue hijo de David y rey en Jerusalén. ¿Cuántos hijos de David fueron rey en Jerusalén? 1. Nosotros pudiéramos decir, bueno, hubo 2 que intentaron dar golpe de estado. Tú lo dijiste, intentaron, Absalón y Adonías. Pero dice que fue rey de Jerusalén y esto concuerda con Salomón. Luego dice que era descendiente de David, lo cual coincide también con el perfil de Salomón. Y Eclesiastés 1:6, cuando dice que el autor se había engrandecido, increído y crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes que él. El texto no dice que fue sobre todos los reyes que fueron antes que él.
Dice todo, sobre todos los que fueron antes de él, sobre todos los hombres que fueron antes de él. Porque asumimos que está hablando solamente de los reyes. Y la verdad es que nosotros vemos en los libros históricos que Dios le dio una sabiduría inusual a Salomón. Así que definitivamente él fue uno de los hombres más sabios, posiblemente para su época el más sabio. Dice, hay un versículo en los históricos que dice que fue más sabio que Etán y que Emán. Oh, ¿y quiénes son esos? Bueno, si usted estuvo aquí en mi clase la semana pasada, sabe quiénes son. Ellos fueron autores de los salmos. Y no solamente eran cantores, eran hombres sabios. Es como si dicen fulano es más sabio que Etán y que Emán, se está hablando de fulano, pero se asume que ellos eran sabios. Si usted va a hablar de alguien sabio, usted no dice, fue más sabio que Marco. Qué gran cosa. O sea, usted dice, fue más sabio que fulano, venga, o sea, una gente que son reconocidos. Entonces eso era lo que sucedía con Etán y Emán, eran reconocidos por su sabiduría, pero definitivamente Salomón fue más sabio que todos los anteriores. Por otro lado, claro que hay diferencia de estilo con Proverbios y Cantares. No es cierto que el tema del libro dicta el estilo. ¿O es lo mismo usted leer una novela de guerra que leer una novela romántica? ¿Son los mismos estilos? No, son estilos diferentes porque el tema dicta el estilo, así que es un estilo totalmente diferente. De hecho, es un estilo diferente a casi todos los demás textos del siglo X a.C. Por otro lado, en Eclesiastés 1:12, la traducción más correcta es la que tenemos en las Biblias de las Américas. No, yo fui rey en Jerusalén, sino yo llegué a ser rey de Israel. Yo llegué a ser rey de Israel, todavía lo soy, pero llegué a ser rey de Israel. Y en cuanto al contexto económico, que parece un contexto difícil, recuérdense que Eclesiastés no está mirando la condición de una nación, sino la situación de los individuos. No está hablando de un contexto nacional, él está hablando de los individuos. Así que nosotros sabemos por la misma escritura que aunque la nación en el tiempo de Salomón era muy rica, los ciudadanos estaban alando aire. Y nosotros lo sabemos porque una de las peticiones cuando Salomón muere es que Roboam viene y le dice, Roboam lo sucede y el pueblo viene y dice, mira, bájanos los impuestos, nosotros estábamos hasta aquí. Y nosotros sabemos el resto de la historia. La evidencia de que era así es que los sabios de su papá, de Salomón, le dijeron, es verdad, bájaselo y tú vas a ver cómo el pueblo te va a seguir. Lo que pasa es que él hizo lo típico juvenil. Buscó a sus amigotes y siguió el consejo de sus amigos, que tenían la misma inmadurez que él. Y nosotros sabemos el resto de la historia. El reino se dividió. ¿Cuándo se escribió? Muchos piensan que esto fue escrito al final de la vida de Salomón cuando estaba viejo, y tiene mucho sentido, porque nosotros vemos a un hombre que pasó por todo para al final decir, ¿saben qué? Fuera de Dios no hay sentido. La vida no tiene sentido fuera de Dios. Yo lo probé todo y no encontré nada. ¿Cuál es el tema central entonces de este libro? El vacío de la vida del hombre natural. El libro lo que quiere es mostrar cuál es el hombre natural en las Escrituras. Solamente hay dos tipos de hombre. El hombre espiritual, que es el que se ha convertido y vive por el Espíritu, y el hombre natural, que es el que no conoce al Señor. Y el rey Salomón lo que quiere enfatizar es que vivir sin Dios, tú puedes tener todo lo que el hombre anhela y al final vas a terminar insatisfecho. Puedes tener todo lo que el hombre anhela. Y él no lo dice porque se lo contaron. Él lo dice porque él lo vivió. Pastor, mire, lo que pasa es que las riquezas, yo sé que no es lo más importante, pero está muy lejos del segundo lugar. Las riquezas no producen la felicidad, pero una sensación tan parecida. Usted ha oído todo ese tipo de chistecitos, ¿verdad? Simplemente para apoyar el afán por la riqueza. Salomón tuvo de todo. Más rico que todo el mundo. Pastor, mire que para mí me es difícil. Mire, o sea, como está el mundo y uno anda por ahí, las mujeres están... Salomón tuvo 1000 mujeres.
Lo probó todo. En el sexo, en las riquezas, en el poder, en el conocimiento. Él escribió libros de botánica y de zoología. O sea, todo lo que a ti se te puede ocurrir que te va a satisfacer, Salomón lo hizo. Resultado, nada satisface. La vida es vacía porque todo ser humano tiene un hueco en su corazón del tamaño de Dios y solamente Dios lo puede llenar. Fuera de Dios no hay felicidad. Así que los propósitos de este libro son mostrar que el hombre natural no puede, por pura observación y razonamiento, descubrir el verdadero significado de la vida. Usted ve esos hombres hoy que uno se da cuenta que son hombres muy inteligentes, pero ser muy inteligentes y ser muy sabios son dos cosas diferentes. Tú puedes tener inteligencia, tiene que ver con tu coeficiente intelectual. Sabiduría tiene que ver con el temor de Dios. Y como he dicho muchas veces aquí, el pecado embrutece. Siempre me gusta citar el caso de un líder que nosotros tuvimos por muchísimos años, el doctor Joaquín Balaguer. Nunca estuve a favor de Balaguer, nunca en mi vida. Pero eso no implica que no reconozca que era un hombre inteligentísimo. Sin embargo, usted pasaba frente a su casa y casi siempre había un enano o una enana afuera barriendo. ¿Y qué era? ¿Que le encantaban los enanos? Es que hay una creencia en nuestro país, oigan esto, de que si tú tienes un enano y a ti te tiran una brujería, se le pega al enano. Vamos a ver, explíquenme. ¿Verdad que da risa? Pero explíquenme eso. Una persona brillante intelectualmente, por si la moca tenía su enana ahí para que no se le pegara a él. El pecado embrutece. Fuera de Dios, sabiduría. No, inteligencia es una cosa, sabiduría es otra. Así que el libro también pretende convencer a los hombres de la inutilidad de toda perspectiva o punto de vista que no esté situado por encima del hombre mismo. Por eso es que él dice frecuentemente, debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol, continuamente. Porque muestra que la felicidad no es un fin en sí mismo. Todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, el libro de Eclesiastés es enigmático para muchas personas por tres causas principales. En primer lugar, porque usted lo lee y usted nota claramente un espíritu de desesperación, de vacío y de decepción de la vida. ¿Y cómo puede ser un libro inspirado por Dios acerca de esto? Miren cuál es la clave, mis hermanos, miren cuál es la clave. Salomón está siendo inspirado por Dios para describir cómo el hombre natural ve la vida. No es que esa es la vida que estamos destinados a tener. No, esa es la vida que el hombre sin Dios tiene, por más que brinque y salte y busque otra cosa. Ese es el punto. En ese sentido, se debe distinguir entre la revelación de Dios de principios y la revelación de Dios con respecto a los razonamientos del hombre. La revelación de Dios lo lleva a describir cómo el hombre natural ve la vida. Cuando Saúl, en un momento determinado, molesto, llama a David, hijo de la perversa y rebelde, ¿esas palabras son inspiradas? Sí, esas palabras son inspiradas. O sea que David era hijo de la perversa y rebelde. No, la inspiración lo que asegura es la veracidad del relato, pero no apoya lo que se dijo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, alguien de una de estas iglesias liberales, refutando el hecho de que la palabra de Dios fuera toda inspirada, él decía, entonces cuando Satanás habló y dijo tal cosa, ¿eso es inspirado? Sí. Pero tú entonces estás diciendo que el diablo inspiró las escrituras. No, lo que estoy diciendo es que la inspiración asegura que lo que Satanás dijo se registró exactamente como él lo dijo. Pero eso no significa que lo que él dijo es veraz. Eso es lo que pasa con el libro de Eclesiastés. No es que todo lo que dice ahí es la visión de Dios, no. Todo lo que dice ahí es la visión del hombre sin Dios. Si tú no tienes a Dios, tienes toda la razón del mundo para vivir desesperanzado. Ese es el punto principal.
Así que las aplicaciones de este libro, nosotros aprendemos en qué no consiste la vida del hombre. No consiste en los bienes que posee, no consiste en la cantidad de conocimiento, no consiste en perseguir la felicidad. Porque lo único que puede llenar al hombre a plenitud es Dios. Usted lee de este hombre y él dice, yo busqué aquí, busqué allí, y termina capítulo 12. El final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, está hablando un hombre que supo lo que fue vivir como un hombre natural. Y está diciéndole con toda su experiencia, eso no tiene sentido. Fuera de Dios no vas a encontrar la felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Sí. Teme a Dios y guarda sus mandamientos y obedécele. Y la felicidad va a venir como un resultado, no como algo a lo que tenemos que perseguir. Y yo creo que hay algo que aprendemos también. Y creo que voy a mencionar esto en el sermón más adelante. Pero aprendemos que mientras más jóvenes comenzamos a adorar, a servir y a vivir para el Señor, es mejor. Es mejor. Algunos dicen, no, yo voy a gozar la vida y cuando yo sea viejo yo me entrego al Cristo. Eso es una total insensatez desde todo punto de vista. Primero, porque asume que estar en Cristo es no gozar la vida. Así que empezaste con una premisa mal establecida. No hay gozo real, verdadero, permanente fuera del Señor. No lo hay. Lo que hay es imitaciones, es un gozo postizo. Pregúntale a un inconverso. Bueno, no le pregunten a un inconverso porque ellos siempre quieren presentarse tal como aparecen en Facebook. En Facebook todo el mundo tiene la familia perfecta, en Facebook todo el mundo es feliz, pero esos son los mismos que después usted encuentra que se suicidaron. Oh, pero ¿qué pasó? Si en toda la foto aparecía como una vida espectacular y plena. Bueno, es el departamento de publicidad. Eso no es la verdad. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo no satisfacen los más profundos deseos de nuestros corazones. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Por eso es que Salomón también al final de su libro dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que sea demasiado tarde. No hay garantías de que vamos a tener la oportunidad. No hay garantías. Bien, mis hermanos, el tiempo se me ha terminado. No solamente por la clase de hoy, sino se me ha terminado por la clase total. Gracias por haber estado aquí fiel y consistentemente. Y espero que el Señor use su palabra para ministrar.